Buenos días. Voy a presentar el sexenio democrático. Son 6 años. Y el grupo está conformado por Octavio, nuestras 6 horas de sueño cada uno, y yo. Y básicamente nos vamos a enseñar cómo el sexenio democrático se vino y se fue. Tiene un final inesperado. Vamos a ver. Imagina por un momento que tienes un país que está en desarrollo, tiene gran desarrollo industrial, se crean clases sociales, se mejoran las condiciones de trabajo en el campo. Prometedor, ¿verdad? Sí. Ahora vas y lo explotas. Imagínate un país donde todo pasa todo lo contrario. Bueno, pues así es España. Todo era un desastre. Estamos en 1860, en medio de una crisis financiera que provoca más crisis económica, que las industrias entran en decadencia. ¿Y la clase baja? ¿A quién le importa la clase baja? Les hicieron la vida imposible con las ideas liberales. Bueno, pues en ese contexto, digamos que la gente sería feliz porque la intención era de cuenta, ¿no? Bueno, digamos que decidieron revolucionarse porque ya se estaba saliendo de control, porque se empezaron a cerrar muchas fábricas y había que comer. Digamos que no les salió bien la jugada porque acabaron un poco XD, le dieron por todos lados, un poco más y acaba en internet. A nivel económico, la crisis aumentó y el nivel político surgieron una jartada de guerra. Para rematar, no se fiaban unos de otros, y lo gracioso es que tampoco comieron porque las cosechas de 1866 a 1868 no fueron buenas. Estaban que se tiraban de los pelos, vamos. El pan en Madrid llegó a ser el doble de caro. Si hubiese una gráfica de la situación española, se parecería más a un tobogán amarillo del Mario Park que a una gráfica. Se acabó. A tomar por culo. No queremos más de esta cosa. Así se empezó a intentar derrocar a Isabel II, porque nadie estaba de acuerdo con lo que hacía. La gente lista tampoco estaba de acuerdo, y personas como Nicolás Salmerón querían cambios y se fueron al Ateneo de Madrid y a cátedras universitarias a ver si podían esparcir sus ideas por ahí como si fuese un virus. La gente estaba loca perdida, haciendo eventos como la Noche de San Daniel en abril de 1865, donde una huelga de estudiantes acabó un poco mal, final inesperado. En 1866, O'Donnell fue a darle una pequeña sorpresita a algunos sargentos que se sublevaron en San Gil. ¡Sorpresa! Aunque O'Donnell se fuese después, la gente que venía detrás hacía lo mismo que él. Cerraron cortes, decretos, además de tener un régimen autoritario. Al final se acabó firmando el Pacto de Ostende. Era cuestión de tiempo que se fuese definitivamente Isabel II. Hicieron unas cortes elegidas mediante sufragio universal y los unionistas apoyaron a los del partido. Estos trajeron amiguitos. El ejército. La revolución se hizo en 1868 a manos del brigadier Topete. Se parece un poco. Que estaba apoyado por gente como Prim. Estos dos firmaron un manifiesto llamado España con honra. Básicamente querían despertar a los españoles. Es decir, oye, despierta, que nuestro país está ahí abajo. Nosotros lo queremos ahí arriba, porque yo duermo abajo y arriba España. Entonces, querían ver si defendía la justicia. Consiguió apoyo y derrotó en Alcolea al ejército leal de Isabel II, que se fue a España por fin. Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Se va el rey, se forma un gobierno provisional liderado por los que han ganado, progresistas y unionistas, y estos intentan hacer algo para levantar España, intentando modernizarla. Se hicieron cortes, mediante sufragio universal masculino, y resultó en una coalición formada entre estos dos. Como es tradición, crearon su librito, llamado Constitución de 1869, que era de carácter liberal y demócrata. Sus características eran las siguientes. Establece la soberanía natural, el sufragio universal masculino, incluye una amplia declaración de derechos individuales, además de garantizar la inviolabilidad del correo. Establece una monarquía parlamentaria en España con separación de poderes, legislativo en las cámaras, ejecutivo en el rey, poderes limitados y judiciales exclusivamente en las manos de los jueces. Claro, ¿verdad? ¡Sorpresa! En fin, ya me tocaba presentar. Tras esta constitución, como no había rey, se le encargó la tarea de buscar uno al general Prim, y mientras tanto quedaba de regente el general Serrano. La lista de aspirantes para ser rey era muy amplia, pero al final la candidatura de Amadeo fue la que logró imponerse finalmente, que fue elegido en Cortes en diciembre de 1870, y Prim, su fan number one, fue asesinado poco antes de ejercer el cargo. A Amadeo le daban palos por todas partes a partir de ahí. Tuvo que hacer frente a una fuerte oposición. Por un lado estaban los republicanos y gran parte de los sectores populares que odiaban la monarquía, y por otra parte estaban los ultraconservadores carlistas, partidarios de un trono en manos de Carlos VII, cuyas aspiraciones terminaron conduciendo al estallido de la Tercera Guerra Carlista. Bueno, por otra parte estaba Cánovas del Castillo, que presentó a la monarquía borbónica como la garantía de estabilidad y orden frente a los desequilibrios y cambios generados debido a este nuevo sistema democrático.
Poquito a poquito, este fue recabando el apoyo de los unionistas y los sectores progresistas, la iglesia y la gran burguesía de los negocios. Amadeo I reinó poco más de 2 años, en un clima constante de inestabilidad política y social. Tuvo que hacer frente a multitud de problemas. La tercera guerra carlista, como hemos mencionado antes, estaba focalizada en la zona vasco, navarra y catalana. Se había iniciado ahora la guerra de los 10 años, para hacer frente a la oposición de los sectores con intereses económicos en Cuba. Las clases obreras respaldan las insurrecciones. La coalición gubernamental se acabó desintegrándose, quedando el monarca ya sin apoyos políticos para hacer frente a la difícil situación en la que se encontraba el país. Ya el 11 de febrero, el pobre Amadeo I, de 1873, presentó ya la renuncia al trono. Y ese mismo día fue proclamada en las Cortes la República Española. Se establecieron algunos de sus principales símbolos y su bandera. La experiencia republicana nació y de ahí se desarrolló, y también se desarrolló en un contexto de crisis general, para variar. El principal defensor con representación en Cortes era el Partido Demócrata, republicano federal, liderado por Francisco Pi Margall. Defendía un sistema de gobierno republicano creado a partir de pactos establecidos entre las distintas regiones españolas. Un Estado completamente laico, y quería conseguir que el Estado regulase las condiciones laborales. La República fue bien recibida. Se formaron juntas revolucionarias por todo el país que reclamaban la abolición de los consumos, un tipo de impuestos que gravaban los productos de primera necesidad, y las quintas, que condenaban a las clases más humildes a cargar con todo el peso de la defensa de la patria, porque te podías escaquear del servicio militar a cambio de dinero. Bueno, el gobierno republicano desintegró de inmediato estas juntas revolucionarias, ya que se alejaban mucho de estos objetivos políticos que al inicio de la República estaban muy vigentes, por lo que no duraron mucho. Fue designado el presidente Estanislao Figueras, que convocó unas elecciones a Cortes Constituyentes, que fueron ganadas por los republicanos. Aquí se empezó a redactar una nueva constitución, otra, la de 1873, nunca fue promulgada, cuyas características eran la soberanía reside en todos los ciudadanos, establece el sufragio universal masculino, el poder se reparte entre instituciones autónomas, el municipio, el Estado regional y el Estado regional, reconoce 15 estados federales, más Cuba y Puerto Rico, y bueno, como antes hemos mencionado también, la República se tuvo que desarrollar en medio de enormes dificultades. ¿Qué pasó? Pues mira, la llegada de la República aceleró el conflicto carlista. La guerra de Cuba continuaba y los sectores más radicales del republicanismo forzaron la situación creando cantones independientes, o sea, un grupo de artesanos, tenderos y asalariados que se sentían defraudados por esta nueva república en numerosas ciudades. Gracias a esto hubo una gran inestabilidad en el gobierno, lo que provocó 4 presidentes en solo 11 meses. Hay gente que a día de hoy se cambia las sábanas menos veces en esta franja de tiempo. Figueras, el primer presidente, dimitió en junio de 1833. Le sustituye Pi Margall, que dimite por no tener que sacar las tropas a la calle y enfrentarse a sus propios compañeros de ideología. Le sustituyó Salmerón, que sí reprimió los cantones, pero dimitió el 6 de septiembre para no tener que firmar las penas de muerte que habían dictado los tribunales militares. Le sustituyó Castelar, de la línea más conservadora de los republicanos. Y aquí Castelar suspendió la sesión en Cortes y gobernó de forma utilitaria durante los últimos meses de la experiencia republicana. Claramente, la República no tenía ese sentimiento. Abierto el nuevo periodo de sesiones, el 3 de enero de 1864, Castelar fue derrotado. El general Pavía, al frente de las fuerzas de la Guardia Civil, invadió el Parlamento, guiño guiño, y disolvió el gobierno. Se formó un gobierno de unionistas y progresistas con el general Serrano a la cabeza, y otra vez de carácter autoritario. Bueno, ya el 1 de diciembre de 1874, el príncipe Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst, que defendía una monarquía dialogante, constitucional y católica, garantizadora del orden social, al tiempo que se expresaba su voluntad de aceptar buena parte de las transformaciones producidas durante el sexenio democrático y respetar el sistema político liberal. En diciembre de 1874, los generales Martínez Campos y Jovellar se pronunciaron en Sagunto a favor de la monarquía borbónica. El gobierno no puso resistencia y dimitió. Cánovas formó entonces un gabinete de regencia y comunicó a Alfonso su proclamación como rey de España. Aquí finalizamos la primera experiencia democrática española. Y ahora se viene la restauración, que va desde 1874 hasta el 1923, que es donde mi primo de la Ribera le gusta golpear estados o algo así.